Y entonces me dije a mí mismo, Kojima, ¿cómo puede ser más molón? Y puse a un bebé que desapareció de Oye, repente. ¿y tú no vas a salir este año? ¿Estás de broma? Con todo lo que ha pasado los años anteriores. No, para nada. Yo mejor me quedo en casa tranquila. Solo se mostraron bocetos, artes conceptuales y gente hablando de lo maravillosos e increíbles que serán los nuevos juegos de Star Wars. ¿Tú esperas a alguien? Ay, pero mira lo que cosita tan mona. Pero nos lo quedamos, ¿no? Sí, por supuesto que sí. En su inicio, las variantes regionales me parecieron un concepto bastante curioso, puesto que fueron un giro en la franquicia que, al contrario que muchas otras mecánicas, se han mantenido en todos los juegos desde su debut. Y como a mí me gusta complicarme la vida como cualquier otro, he pensado, ¿qué pasaría si se usase este concepto con Pikachu? Y ya sé que normalmente las variantes se usan para darle un poquito más de atención a Pokémon olvidados y algún que otro que ya es querido por la franquicia en sí, pero he elegido específicamente a Pikachu por un motivo, cosa que hará este reto aún más interesante. Pikachu es la mascota de la franquicia. Es el único Pokémon que ha ido sufriendo ligeros cambios y que ha sido puesto a dieta con tal de ser la mascota perfecta para la franquicia. Pocos Pokémon se le comparan en cuanto a su meticulosa y pulida estética, desde su esquema de color, su forma, su habilidad para moverse ágilmente tanto en 2 como en 4 patas, hasta su habilidad para hacer cualquier expresión facial e imitar otros Pokémon. Y como buen representante de la franquicia que es, hasta alguien que nunca ha oído hablar de Pokémon lo reconocerá al instante. Y es ahí donde recae este reto. Tengo que tener en cuenta todos estos conceptos, más varios otros que no he mencionado, como que es de género neutral para poder apelar tanto a chicos como a chicas, su papel dentro del anime, manga y videojuegos, la capacidad de poder animarlo, dibujarlo e interpretarlo en una silueta en negro fácilmente. Todo esto son factores a la hora de diseñar la apariencia de una buena mascota que tendré que tener en cuenta para hacer bien el reto. Y eso que en eso de crear personajes soy más bien una novata. También tendré que tener en cuenta que este Pokémon tiene tanto una pre-evolución y una evolución junto a una forma Alola. Tendré que tener en cuenta que la transición de estas tres formas sean tan naturales como la actual. Crearé 2 entradas para la Pokédex para cada forma. Le daré estadísticas y habilidades y quién sabe, si este vídeo es bien aceptado puede que lo rediseñe en otros tipos y hasta puede. Y solo puede que me atreva con Pichu, Raichu de forma Alola y no digamos si dejo caer solo la posibilidad a Gorochu. Recordemos que como norma extra tendré que mantener intacta tanto su etimología como su biología y fisiología, puesto que eso es lo que hace a Pikachu tan reconocible. En resumen, una mezcla entre un lagomorfo y un roedor, o más bien un pika, el animal en el que está principalmente inspirado. También tendré que mantener intactas sus otras características, como el hecho de que puede recargar su energía mientras duerme durante la noche, o que puede repartirla con otros de su especie. Puede que tenga que omitir esto en algunos tipos, pero intentaré que la adaptación sea lo más leal a estos dos conceptos posibles. Tendré que adaptar lo mejor posible su perfil de comportamiento y sus características básicas, al igual que sus estadísticas base. No intento crear un Pokémon viable en el competitivo, solo uno que comparta un perfil de poder similar al de Pikachu. Intentaré mantener una estética de la primera generación para que estas formas sean fácilmente transicionables a su debut de los primeros juegos japoneses, en el 97. Y sí, como tal, Pikachu será regordete y tendrá patrones algo distintos a los que estamos acostumbrados hoy en día. Dicho todo esto, empezaré con los 3 tipos de los iniciales, planta, fuego y agua. El primer paso es la exploración de ideas y crear un concepto sólido. Cuando era pequeña, pongamos 4 años o por ahí, recuerdo que mi primer recuerdo de algo de Pokémon fue unos rollers y unos tazos que salían en las bolsas de patatas. Yo simplemente los coleccionaba por lo mucho que me gustaban los personajes que salían en estas. Y fue por esos tazos por lo que me regalaron la primera videoconsola y mi primer juego de Pokémon. Y si habéis adivinado que estos fueron la Game Boy y Pokémon Azul, enhorabuena. Lo que quiero decir con esto es que uno de los motivos por los que es una franquicia tan exitosa y sigue en un punto tan alto a día de hoy
es por el diseño de las criaturas que lo habitan. Ya he hablado de todo lo que se tiene en cuenta al momento de crear un diseño como el de Pikachu, pero para crear todos y cada uno de los Pokémon se requiere de algo. Para crear a Dialga y Palkia, por ejemplo, el equipo de diseño hizo que todos los demás involucrados en el proceso se sentasen bajo sus mesas y cerraron las luces de la habitación en la que estaban para explicarles la vieja leyenda de la creación del tiempo y el espacio, por no hablar también de todo el trabajo posterior en el que luego están metidos el equipo de diseño, programación y marketing, trabajando juntos, incluidas varias supervisiones para cambiar cosas del diseño. Así de compleja es la creación de muchos Pokémon, y eso que he hablado solo del principio. Pero hablando del arte de la franquicia, más específicamente el arte actual, el arte icónico que diferencia a Pokémon de muchos otros, y que creadores de Fakemon han intentado y logrado a veces replicar de forma pulida, todo esto se lo debemos a un solo hombre, el cual rediseñó los primeros 151 Pokémon japoneses para cambiar los sprites antes del lanzamiento de los juegos en Occidente, y este es ni más ni menos que Ken Sugimori. Aunque no era la primera vez que ilustraba para algo importante, desde los 80 estuvo trabajando como ilustrador en la revista Game Freak. Fue el director principal del departamento de arte e ilustración de Pokémon desde Rojo y Azul a Sol y Luna, y creo que también en Espada y Escudo, pero creo que este trabajo ya no es de él y ahora le pertenece a James Turner. Por eso él debe cambiar el estilo más actual, aunque todos los Pokémon, en cualquiera de las generaciones, siendo hechos, co-creados o pixeleados por quien fuese, eran llegados a él y él los dibujaba y adaptaba a su estilo. Y para que mis nuevos conceptos queden lo mejor posible, quiero trabajar igual que lo ha estado haciendo él desde siempre. Todo ello me ayudará a crear un diseño fuerte y bien elaborado, y que espero llegará a asemejarse al estilo de Sugimori más allá de las herramientas usadas o el acabado final. Empezando por el primer paso, la conceptualización del personaje. Para crear un personaje que sea cohesivo en cuanto a su diseño y en lo que intenta reflejar, hay que tener una buena conceptualización y un mapa de ideas creado que ate todo el diseño. Eso también nos dará la libertad de poder explorar cada idea y cada concepto planteado, pasando por Pokémon ya creados bajo ese estilo que podrían ayudar a redondear el diseño. En este punto ya tengo la mitad del trabajo hecho, puesto que Pikachu ya es un personaje existente con todo tipo de información acerca de él recopilado. Eso me deja ya con el trabajo más fácil, que será crear un personaje adaptado a partir de un concepto ya existente. Pasamos a la segunda parte del vídeo, explorar diseños. Vamos a empezar con la parte buena del vídeo, el dibujo. Los Pokémon pasan por muchas ideas y cambios antes de llegar a su fase final, y algunas son dejadas por años y años, generaciones enteras de juegos, antes de que de nuevo sean puestas a prueba y modificadas para dar el visto bueno. Aunque no tengamos mucha constancia de este proceso en cuanto a Pokémon, sabemos que existen por varios vídeos de curiosidades y teorías y algunas cosas que se han ido recuperando. Empezando por el de tipo agua, intenté mantener cosas clave como la apariencia de roedor, las líneas horizontales, las mejillas de color distinto, las orejas, el cuerpo medianamente rechoncho. Intenté hacer uno con la boca y orejas de Wartortle, pero no me pareció que pegase muy bien siendo Pikachu un roedor. Aunque me gustó el hecho de haber cambiado la forma de las orejas, así que lo dejé como un posible. También quise darle una paleta de color provisional al acabar uno de los primeros diseños, aunque lo descarté rápidamente al parecer un Pokémon de tipo hielo en lugar de tipo agua. Luego tuve la idea de hacerlo un poco como Pikachu y el diseño más o menos tomó forma, aunque tampoco quería que fuese una fusión entre Pikachu y Mario. Pero fue entonces cuando decidí que en cierto punto cambiaría la pose, como si estuviese sumergido en el agua en lugar de en la tierra como suele estar. El cambio en las orejas empezó a tomar forma, y al final decidí dejarle las mejillas tal y como estaban. El vientre y el pecho los mantuve blancos, es una característica del diseño original. No le puse ninguna aleta ni cresta, puesto que el diseño de Pikachu es minimalista, pero creo que tengo una pequeña idea de cómo quiero que el diseño final quede. Puesto que todo esto es sencillamente un esbozo, me encargaré de refinar determinadas cosas antes de ejecutar la idea final. No estoy tomando en cuenta ni poses, ni proporciones, ni nada similar, puesto que será en la última etapa en donde termine de pulirlo todo. En esta etapa solo se genera una pequeña lluvia de ideas aplicada a papel que descarta algunas cosas y lo une todo en el dibujo final.
colores quise mantenerlo todo en colores azulados pero en tono claro, aparte de blanquecinos y oscuros. Una de las características de Pikachu es que su paleta de colores es neutral en cuanto a ambos géneros, ni muy azul ni muy rosa. Al final el fondo de las orejas es como el de Marill, pero solo es un placeholder hasta que se me ocurra el mejor color que no contraste tanto. Tengo que terminar de definir las tonalidades para hacerlo de forma apropiada, pero con el azul será bastante difícil. Pasando al tipo fuego, tenía una buena base con Honoguma, un Pikaclon de tipo fuego que eventualmente fue reemplazado por Cyndaquil, el Pokémon 154 original de la primera generación. Quiero que el fuego quede presente como con Cyndaquil. Por lo demás mantendré una pose relativamente similar a la suya. El fuego tuve la idea de hacerlo más relajado, al estilo de la primera generación. No creo que el fuego puntiagudo de Cyndaquil hubiese funcionado bien en la primera. Pensé en ponerle una melena de fuego, pero lo descarté rápidamente. Tardé mucho en pensar cómo hacer bien las orejas. Al principio pensé en hacerlas con algo de fuego en la punta, como un par de velas, pero obviamente cambié el patrón de las orejas para que concordase con el de la espalda. Y mientras hacía el sketch final tuve la gran idea de basarme en el de Flareon para que en lugar de hacer que las orejas tuvieran fuego, que el pelaje en sí lo pareciera. No quiero basar el diseño únicamente en Cyndaquil y Honoguma, pero la gran mayoría de Pokémon de la primera generación no me ayudan mucho. Este es uno de los puntos en los que la libertad creativa viene muy bien para hacer cosas que funcionarían dentro del canon pero que no han estado implementadas en ciertos Pokémon. Mantendré una paleta neutral en tonos rojos, negros y amarillos, aunque no quiero saturarlo mucho. Los Pokémon originalmente estaban representados en pequeños sprites con colores muy limitados, por lo que eso limita mucho mi paleta de colores. Y si os preguntáis por la forma en la que le hice la cola, al final la basé en la Miniature Rose. No os voy a spoilear lo que es, así que buscarlo vosotros mismos. Hay muchas cosas que me gustaría implementar que pueden ser aceptadas en futuras generaciones, así que estoy deseando hacer una forma adaptada a las nuevas generaciones. Por último, el de tipo planta. El tema de la fotosíntesis me ayudaría bastante con la excusa de ponerle plantas en alguna parte del cuerpo para recargar su energía y... bueno, ya me entendéis, lo que suele hacer Pikachu normalmente con la electricidad. Los Pokémon de tipo planta son raros, son animales que viven en zonas de selva, bosque o plantas vivientes. Casi nunca hay una buena mezcla que represente un Pokémon tal y como es. Intenté en primer lugar centrarme en darle un collar de hojas, aunque lo descarté rápidamente. Sabía desde el principio que quería que las orejas fuesen hojas, pero no sabía en qué posición colocarlas para que quedasen bien. Dejé una medio doblada, pero no me gustaba del todo, parecía un conejo más que nada. También pensé en colocar un bulbo en su espalda, como Bulbasaur, pero me pareció demasiado. En el diseño final también me planteé poner hojas en sus mejillas, pero creo que guardaré esa idea para la otra. Los diseños pueden cambiar mucho entre generaciones. Algo que me ha encantado de este proceso es el hecho de hacer formas simples para poder desarrollar las ideas y conceptos para luego aplicarlas en la idea final o descartarlas según convenga. Y finalmente llegamos a la tercera parte, la ejecución del diseño. Decidí hacer los sketches finales fuera de cámara porque 1. Mi portátil necesitaba un descanso y 2. No quería alargar tanto el vídeo como creo que ya lo estoy alargando. En el caso del tipo agua, como podéis ver, ajusté un poco las proporciones y cambié la forma de la cola. En realidad, solo el proceso de hacer ese diseño me costó un día. Lo fui pensando, esbocé cosas, las quité, las cambié. Lo que más dificultad tuve fue con la cola en sí, porque Pikachu tiene esa forma distintiva que le hace parecer un rayo, incluso en las primeras versiones. La cambié por una cola de Dewgong. Probé de nuevo con la de Wartortle, no funcionó. Probé de nuevo con la cola de Pikachu normal, con algún patrón que le hiciera parecer más de un tipo agua, aunque siguiera manteniendo el rayo. Al final me decidí por basarme en la aleta dorsal de un Horsey, cosa que al final me ayudará bastante porque cuando lo transicione a Raichu podré mantener esa idea de la tabla de surf que tiene Raichu de Alola. Y Pikachu también surfea, creo. En sí, la ejecución se refiere a pasar el diseño a un boceto limpio y hacer el dibujo final, incluyendo a la vez las características más obvias del estilo de arte en cuestión.
En el caso de Ken Sugimori se podría decir que esto se traduce en el line art, los colores base y los valores. El estilo de Ken Sugimori se diferencia bastante de muchos otros por esos tres estilos. Por ejemplo, en el caso del line art es un acabado imperfecto que puede variar con una mínima presión de lápiz. Ken Sugimori empezó haciendo sus dibujos al estilo tradicional, con acuarela y tinta. Hoy en día hace el line art en forma tradicional y luego lo escanea para colorearlo en forma digital. Hay formas de replicarlo digitalmente. Yo, por ejemplo, hago el line art en Paint Tool 6, donde puedo replicar de forma mucho más fidedigna la textura de la tinta y el trazo imperfecto del bolígrafo o pluma del line art. Luego lo exporto a un archivo Photoshop para hacer el coloreado y aplicar los valores en Clip Studio Paint, y luego paso a Photoshop para darle un acabado final. Pero si tenéis solo alguno de estos programas, estoy segura de que hay modos de hacer todo este proceso en un solo programa, en especial Clip Studio Paint, que es el mejor para el dibujo digital, aunque también he visto a varios artistas replicarlo perfectamente en Medibank o Procreate. Aunque mis primeros dibujos en este estilo fueron casi completamente hechos en Paint Tool 6, y me pareció impresionante que algo tan sencillo e intuitivo me diera todas las herramientas para hacer específicamente lo que quería. Parece que estoy intentando venderos algo, pero no. Con eso solo quiero decir que no necesitas un programa de 100 euros o el mejor material para hacer un buen trabajo como artista. Volviendo a los dibujos, esta es la etapa más intuitiva y fácil, solo hay que hacer el line art, rellenarlo de color y aplicar luces y sombreado. Cada etapa es importante. Por ejemplo, si dejásemos hecho solo el line art, quedaría como los dibujos de un libro para colorear. Aunque no puedo decir lo mismo para el manga. También es muy importante por los valores del pincel en sí. Un line art con carácter y dinámico puede resaltar un dibujo y darle algo de branding o identidad. Por eso mismo el line art de Sugimori es tan importante. Es lo que hace una ilustración oficial de Pokémon identificable con la marca. En cuanto a los colores, me mantendré siempre en niveles de color poco saturados, puesto que esa es la paleta de color que Ken Sugimori suele usar. Al estar trabajando en un estilo tradicional de acuarela, puedo sencillamente hacer diferentes tonalidades a partir de un tono medio, puesto que el estilo tradicional parece aprovechar los tonos blancos para las luces y sombras. Sin embargo, si estuviésemos hablando de un medio tradicional hecho a papel, haríamos el sombreado por encima del sketch, incluso antes de hacer el line art, para que la tinta no terminase difuminando y mezclada con los colores. Además, daríamos prioridad a los colores claros porque, bueno, ya sabéis cómo funciona en la vida real, intentar sobreponer un color claro por encima de un oscuro. Y spoiler, no sale bien. Pasando finalmente a los valores, Ken Sugimori no suele variar mucho sus tonos oscuros del tono medio, así que intentaré mantenerme en ese rango, haciendo solo un degradado con la acuarela. Estamos hablando de imitar el estilo tradicional, por lo que es importante pensar cómo interactuarían los pinceles sobre el papel al momento de hacer detalles no tan generales. En un estilo mucho más actual, obviamente tendríamos en cuenta valores de capas, diferentes colores para los valores, opacidad y varias otras cosas. Sencillamente voy a usar los valores únicamente para darle un poco más de forma y profundidad, aunque en el estilo más tradicional obviamente lo que más destaca es el line art y el color. Ken Sugimori tiene una forma magistral de hacerlo, en el que crea degradados de colores casi imperceptibles, en especial en el estilo actual que adoptó a partir de la tercera generación. Extrañamente también dan sensación de textura en ciertos aspectos, haciendo que ciertos atributos de algunos Pokémon resalten bastante. En toda esta explicación quiero que entendáis que ser un buen dibujante no necesariamente significa ser el mejor. Es decir, sí, las bases y técnicas son importantes, pero lo más importante es tener una gran idea en mente y saber llevarla a cabo correctamente. Mucha gente sabe dibujar bien, pero las ideas de cada uno son únicas, al igual que cómo se ejecutan. Os dejo ahora con el resto del dibujo. Espero que lo disfrutéis.
Y aquí están los 3 diseños. Antes que nada, quiero deciros que no soy nada buena poniendo nombres a Feynman, así que perdón por eso. En primer lugar, Picasey, de tipo planta. Es un tipo de Pikachu que se fue adaptando conforme el bosque verde se fue expandiendo y ganando frondosidad, viéndose obligados sus antecesores a aprender a vivir en las ramas y troncos de los árboles. No se sabe qué tipo de estructura celular tienen las partes verdes de su cuerpo, pero con estas puede realizar fotosíntesis, cuya energía almacena en sus mejillas, que antes almacenaban electricidad. Luego tenemos a Picaflor, de tipo fuego. Más volcanes como el de la isla Canela erupcionaron por todo canto. Uno de estos, cambiando de forma tan drástica el clima y geografía del bosque verde y sus inmediaciones, que los Pikachu que lo habitaban cambiaron para poder resistir el clima árido y sofocante del lugar, aprendiendo poco a poco a absorber y soltar fuego y humo. Sus mejillas retienen el fuego que eventualmente sale por su cola y espalda. Finalmente, pero no menos importante, Picazur, de tipo agua. Este es el que más me costó de los 3 con diferencia, pero también el más interesante. Es una especie de Pikachu que aprendió a sobrevivir en zonas cubiertas de agua tras la gran inundación que dejó tanto a Kanto como a Yoto casi completamente cubiertas de agua. Vive en zonas seguras, alejadas de las profundidades, y se dice que al evolucionar su cola se vuelve lo suficientemente fuerte como para soportar su peso y poder surfear. Los sacos eléctricos de sus mejillas se volvieron sacos de oxígeno, capacitándolo para mantenerse varias horas bajo el agua. Este vídeo ha sido con diferencia el más difícil de hacer, pero a la vez con el que más he disfrutado. En un futuro intentaré hacer backstories y estadísticas mucho más balanceadas, en especial porque eso me ayudará bastante con mi futuro fangame. Por si no lo habéis notado, he usado bastante la zoología especulativa para crear estos conceptos, una práctica en la que indagaré en futuros vídeos para no hacer esto más largo. Espero de veras que lo hayáis disfrutado. Estoy deseando hacer más partes. Soy Raki y ha sido un placer hablaros hoy.